buenas noches, bienvenidos a Opina Bogotá, el programa para la opinión, los debates y las entrevistas aquí en el Canal Capital, en la televisión pública de nuestra ciudad, 8:33 de la noche, emitimos en vivo y en directo desde que Canal Capital con un tema muy importante para todos ustedes aquí en la ciudad, cómo acceder a una vivienda en Bogotá. Estamos con el secretario de Hábitat, Guillermo Herrera, quien va a responder dudas sobre este importante tema y además nos va a explicar cómo está funcionando un subsidio desde noviembre del año pasado que se llama Mi Casa Ya en Bogotá. Hay 2.000 cupos disponibles a los cuales pueden acceder ustedes. Pregunten ahí en Facebook. Vamos a estar leyendo aquí las preguntas en vivo y en directo para que el secretario las responda. ¿Cómo acceder a una vivienda en la ciudad? Erika Fontalvo, como siempre, muy buenas noches. Hola, Jessy, ¿qué tal? Muy buenas noches para usted, para todas las personas que nos ven a esta hora en vivo y en directo. Sí, señor, desde el Canal Capital. Y mire, estuve consultando con Marta Moreno, que es la gerente regional de la Cámara Colombiana de Construcción de Cámacol, y dice que es el mejor momento para meterse en una vivienda. Mire estos datos, en Bogotá se prevé un crecimiento de 4.3% en la iniciación de proyectos nuevos, de 0.1% en las ventas y de 4.7% en los lanzamientos. El sector está cada vez más recuperándose y además generando empleo, porque cada vez que usted comienza una construcción, mejor dicho, cada vez que se pone un ladrillo para construir una casa, se activan 23 sectores de la economía y 174 líneas productivas. Así que es un gana y gana, no solo para las personas que están interesadas en comprar vivienda, que tienen la posibilidad de hacerlo, sino también para mejorar la economía de Bogotá y de todo el país. Ahí ya nos está saludando Kelly Gutiérrez Rodríguez. Buenas noches Kelly. ¿Qué pregunta tiene para el secretario de Hábitat que va a estar acá con nosotros, a quien saludo? Doctor Guillermo Herrera, como siempre, bienvenido a Canal Capital. Siempre usted haciendo estos programas para que la gente pueda acceder a la vivienda en la ciudad. Buenas noches. Buenas noches, Yesid. Erika, gracias por la invitación y por la oportunidad de contarle a todos los bogotanos estas buenas noticias, todo lo que estamos haciendo en la administración de Enrique Peñalosa para facilitarle la vida a la gente, para que puedan acceder a una vivienda sin trámites, que es lo que vamos a hablar hoy. Bueno, antes de empezar a responder las dudas que nos van a empezar a llegar, aquí ya veo una de Beatriz Lozada Polanía de requisitos y valor. Vamos a ver un video, Erika, muy sencillo, de 1 minuto y 20 segundos, que explica en qué consiste este programa. Nelson y su familia pagaban un arriendo de 500,000 pesos, pero gracias al programa Mi Casa Ya en Bogotá, son los felices propietarios de una vivienda en la capital y pagan por las cuotas del crédito menos de lo que pagaban por arrendamiento. ¿Cuáles son los requisitos para acceder a Mi Casa Ya en Bogotá? 1. El hogar debe tener ingresos inferiores a 3.300.000 pesos. 2. No ser propietario de vivienda en el país. 3. No haber recibido subsidios de vivienda ni coberturas a la tasa de interés. ¿Qué beneficios obtendrá el hogar? Para adquirir una vivienda nueva en Bogotá que no supere los 111 millones de pesos, recibirá 2 subsidios. Uno distrital, hasta por 8.200.000 pesos, y otro nacional, hasta por 24.800.000 pesos. Hasta 33 millones de pesos. Además, los primeros 7 años del crédito o leasing recibirá una cobertura a la tasa de interés de hasta 5 puntos porcentuales para disminuir hasta el 30% de la cuota mensual. Y lo mejor, sin trámites ni intermediarios. Solo debes ir al banco de tu preferencia para solicitar un crédito o leasing y preguntar por Mi Casa Ya en Bogotá. El banco verificará si cumples los requisitos. Tú puedes ser como Nelson y su familia. Este programa también beneficia a hogares conformados por una sola persona o por parejas del mismo sexo. Para información adicional, consulta Alcaldía de Bogotá. Bueno, Erika, un video muy explicativo e iniciamos ya con las preguntas. Nos han llegado muchas, por favor escríbanos todas las dudas que acá las vamos a responder. Erika, dice Beatriz Lozada Polanía, secretario, requisitos y valor. Bueno, Beatriz, los requisitos, como veíamos en el video, es que el hogar tenga ingresos que no superen los 3.200.000 pesos, 3.300.000 pesos, perdón, que no sea propietario de una vivienda, que no haya sido beneficiario entre todos los miembros del hogar. Es decir, si son papá, mamá y 2 hijos que trabajan, no pueden superar 3.300.000 los ingresos de la familia. De la familia. Esos son 4 salarios mínimos legales mensuales vigentes, que sea la suma de los ingresos del hogar. 3.312.000 pesos para ser exactos, del año 2019, que no sea propietario de vivienda, que no haya sido beneficiario de ningún subsidio de caja de compensación del Ministerio de Vivienda o subsidios distritales. Y pues adicionalmente que
quiera comprar una vivienda de interés social, que en este momento para la ciudad de Bogotá es una vivienda que no supere los 112 millones de pesos de precio. Vamos a ver, tenemos otra pregunta de Juan Pablo Paz. Juan Pablo dice, si no tengo nada ahorrado, secretario, ¿puedo participar para adquirir mi casa? Sí, Juan Pablo, este es un programa muy sencillo. Lo único que se requiere es tener algo de disciplina financiera y tener un ahorro pequeñito. En general, cuando uno va a comprar una casa, siempre le piden el 30% de cuota inicial. Con este programa estimamos que ese requisito del 30% se disminuye al orden del 10%. Ya no hay que tener tanto porque con los subsidios que estamos dando entre la Nación y el distrito sumamos casi que 33 millones de pesos. ¿Incluso para la cuota inicial? Incluso para la cuota inicial. De hecho, eso es para la cuota inicial. Reduce el valor de la vivienda, reduce el valor del crédito y reduce el valor de la cuota inicial. Pero adicionalmente tiene el otro beneficio muy importante y es que la Nación garantiza un subsidio a la tasa de interés, que puede ser hasta de 5 puntos, es decir, casi que la mitad de lo que hoy cuesta el crédito hipotecario en Colombia. Bueno, nosotros aquí, Erika, hoy vamos a hacer simplemente el papel de transmitir las dudas de ustedes al secretario. Buenísimo. Antonio Morales Contreras pregunta, soy pensionado, no tengo vivienda, ¿qué debo hacer? Antonio, ir al banco. Espero que esté organizadito financieramente, usted va al banco de su elección, muestra su capacidad de pago para contraer un crédito hipotecario. Y esto es muy importante. ¿Cuál es el procedimiento para acceder al beneficio? Y lo primero a decir es que ante entidades públicas, llámese Secretaría de Hábitat, Alcaldía de Bogotá, Ministerio de Vivienda, Fondo Nacional de Vivienda, no hay que hacer ninguna vuelta. Todo esto lo administran a través del sector privado los bancos. Los bancos, cuando están haciendo la evaluación de una solicitud de crédito hipotecario, simplemente le piden a usted la información de identificación, cuál es su nombre, su cédula, y le pide que autorice la consulta en las bases de datos del Estado. ¿Qué hacen el señor del banco? Le recibe a usted los papeles para el crédito y adicionalmente esa autorización y lo mete en un computador, los nombres y las cédulas de los hogares, y ahí mismo en línea el banco nos está preguntando a nosotros en el distrito y a la Nación, en las diferentes entidades que tienen que verificar si el hogar cumple o no cumple. Claro. De manera que le contesta muy rápido, claro. Claramente. Que no tenga vivienda, que sea colombiano, claramente, que no haya sido beneficiario de un subsidio ni de una cobertura, obviamente tampoco en Bogotá. Paula Gutiérrez se pregunta, ¿en qué sectores puede conseguir esa vivienda dentro del rango del programa, secretario? A Paula, pregunta muy importante, y esto es otra ventaja del programa. Usualmente todas las políticas de vivienda que entregaban un subsidio para adquirir vivienda estaban vinculadas a proyectos específicos. Entonces, por ejemplo, Erika venía y decía, yo quiero un subsidio. Yo le decía, listo, yo le doy un subsidio, pero tiene que ir a este proyecto en Bosa, o a este proyecto en San Cristóbal, o a este proyecto en Suba. Lo bueno de mi casa allá en Bogotá es que uno puede escoger vivienda nueva de interés social en cualquier localidad, en cualquier barrio de Bogotá, siempre y cuando esté dentro del área urbana. Bueno. ¿Y que cueste? Reiteremos. Y que no supere los 112 millones de pesos de precio de este año. Bueno, seguimos. Ángelo Galindo, ¿existe algún tipo de subsidio de vivienda para una persona sola o es necesario que sea para una familia? Buenísima la pregunta. Este programa va siendo muy progresivo también en las políticas de vivienda y reconoce cuál es la situación de los hogares en Bogotá. Recordemos que con la encuesta multipropósito del año 2017 encontramos que en Bogotá el 16% de los hogares son de una sola persona. Y el programa de vivienda de la administración de Enrique Peñalosa reconoce eso. Entonces, sí, también le damos el subsidio a hogares unipersonales y también le podemos dar el subsidio a hogares conformados por parejas del mismo sexo. No para extranjeros. Le escuchaba hace un momento decir que solo es para colombianos. Solo es colombianos, esa es una disposición legal de la política de vivienda y es uno de los cruces que se hace. Mirar que las cédulas estén debidamente inscritas, registradas ante la Registraduría Nacional, y el programa y toda la política de vivienda en Colombia busca es beneficiar y atacar el déficit de vivienda de los colombianos. Aquí tenemos otra pregunta de Beatriz Fernández, dice ella. Si yo adquirí un apartamento y lo perdí porque me quedé sin empleo por más de 1 año y medio y me dieron subsidio en la tasa de interés, ¿podría presentarme para este subsidio? Siempre y cuando no tenga una obligación vigente frente a esas condiciones,
lo que se pide es que el hogar al momento de la solicitud no tenga una vivienda en su momento, ni tenga, digamos, un subsidio que haya aplicado sobre una vivienda que tenga a su nombre al momento de la solicitud. Ni tenga un crédito. Ni tenga con un entidad crédito, bancaria. obviamente, como una obligación vigente vinculada a un subsidio. Bueno, sigan haciendo las preguntas, aquí las seguimos leyendo. Erika dice, Yorley Vega Triana, buenas noches. Yo me inscribí para semilleros y no me ha llegado el correo para acabar de llenar el formulario y a otras personas sí les llegó. Ayuda, por favor. Yorley, desafortunadamente no la puedo ayudar. El programa Semillero de Propietarios es un programa del Gobierno Nacional, es el nuevo programa de vivienda que está implementando el Gobierno Nacional, muy interesante porque busca generar posibilidades de arrendamiento para después de 2 años de arrendar juiciosos puedan adquirir una vivienda. Pero yo le sugeriría que se dirija a las entidades nacionales que administran el programa para que le ayuden a solucionar su situación. Wilson Romero le pregunta, secretario, ¿las viviendas VIP de Lagos de Torca son para personas desplazadas? Ahí todas las viviendas de interés social y las viviendas de interés prioritario que están en la ciudad, a esas se puede acceder de diferentes formas. Las de Lagos de Torca específicamente no están definidas para población desplazada, como tampoco están la mayoría de las viviendas en la ciudad. Hay algunos proyectos que adelanta la Secretaría Distrital de Hábitat, con la empresa de renovación urbana, por ejemplo, con los proyectos propios, que son específicamente para población desplazada y para población muy vulnerable, que no pueden acceder a programas como el que estamos mostrando hoy acá en mi casa, allá en Bogotá. En esta administración ya hemos iniciado la entrega de más de 1.200 viviendas en este año, digamos, desde diciembre, para población desplazada en algunos proyectos que tenemos en Bosa, por ejemplo, en Porvenir. Pero en general las viviendas que se pueden adquirir con este programa son cualquiera que no esté vinculado a un proyecto específico para desplazados. Lagos de Torca no lo está. Víctimas del conflicto tienen, digamos, otra ruta para poder acceder a una vivienda. Sí, pueden acceder a esta, si cumplen con las condiciones de ahorro y organización financiera y la posibilidad de que un banco les pueda dar un crédito hipotecario, que muchos hogares desplazados lo pueden hacer. Pero hay unos hogares desplazados que están en unas condiciones de vulnerabilidad extrema que no tienen estas condiciones y hay que darles un empujón más grande. Por eso también trabajamos con el Gobierno Nacional, estamos trabajando con el programa VIPA, lo que quedó, digamos, el último tramo del programa VIPA, para entregar estas 1.200 viviendas para población desplazada, donde el subsidio llega incluso a ser casi de 57, 58 salarios mínimos. Es decir, una proporción mucho más alta de lo que estamos haciendo con Mi Casa Ya, donde el subsidio apenas es, bueno, apenas no, es muy bueno, es de 40 salarios. Bueno, es más de la mitad de una vivienda de interés prioritario. Pregunta Andrés Sánchez, si soy separado y soltero actualmente, tengo un hijo, ¿puedo acceder a este beneficio y a qué entidad me dirijo para solicitud? Bueno, nuevamente lo repito, siempre y cuando no tenga vivienda a su nombre, siempre y cuando no haya sido beneficiario de un subsidio que haya aplicado para la adquisición de vivienda y siempre y cuando le interese comprar una vivienda de interés social, puede acceder al programa. ¿Dónde? En el banco de su predilección. Como les señalaba, lo mejor de este programa es que sin trámites ante entidades públicas, no necesitan padrinos, no necesitan palancas, simplemente al banco. Si el banco les presta para el crédito hipotecario, el programa de Mi Casa Ya les asigna el subsidio. Marisela Barrios Torres, ¿cuánto es ese ahorro pequeñito? Le escuchó como que decir esa expresión. En diminutivo. Y quiere saber A los cuánto colombianos tiene nos que vamos en ahorrar. Ahora diminutivo, vamos a ver ¿no? si el ahorro es pequeñito, a ver. El aguardientico. Muestra a ver si el ahorro es pequeñito, El secretario, a ver. ahorrito. No, es alrededor de un 10%. Entonces, hablemos de una vivienda de interés prioritario que puede estar costando alrededor de unos 58 millones de pesos. En la práctica, lo que se estaría exigiendo a los hogares que tengan un ahorro cercano a los 5 millones y medio, 6 millones de pesos para poder acceder al programa. Mucho más fácil que tener 15 millones de cuota inicial, que sería lo que tendría que hacer si no participara en el programa de Mi Casa Ya en Ese Bogotá. es VIP, ¿no? Para vivienda Para de una interés vivienda de prioritario. interés prioritario. ¿Y si es una vivienda ya de 112 millones? Alrededor de 10, 11, 12 millones de pesos sería la cuota inicial, mucho mejor que unos 30 millones de pesos que sería. Esa plata la sin tendría el que tener beneficio. ahorrada la persona. Sí, es parte o de la lo que debería familia. tener. Con cesantías, por ejemplo, con ahorros, con préstamos de la familia. Aquí hay muchas formas para poder llegar a acreditar ese ahorro, que la verdad es mucho más fácil, pues, tener que sacar el 10% para la cuota inicial que un 30%. O sea, Bueno, Erika, nos siguen Sin llegando duda. preguntas, nosotros aquí encantados de leerlas, por favor síganos escribiendo que vamos a resolverlas todas acá con el secretario, vamos una por una. Olga Isabel Rivera Lobatón, mi nombre es Isabel, vivo en el campo,
¿Desde dónde nos está viendo? Me encantaría saberlo. ¿Puedo postularme a un crédito Mi Casa Ya? Gracias. Claro que sí, se pueden postular a un subsidio, Mi Casa Ya, a través de un banco hipotecario, siempre y cuando quieran comprar vivienda de interés social nueva y dentro del perímetro urbano de Bogotá. Esa es una pregunta que muchas personas nos están haciendo en este momento. Cindy Joana quiere saber si solo es para viviendas en Bogotá. Bueno, esto es importante y hay que contarle aquí a todos los que nos están viendo hoy, el programa Mi Casa Ya es un programa de la Nación. Es un programa que viene operando hace ya varios años a nivel nacional. Tiene un beneficio, un subsidio que llega hasta los 30 salarios mínimos. Lo que hicimos en Bogotá fue un esfuerzo de complemento y fue sumar los recursos de la Nación con los recursos del distrito para que los subsidios sean mayores. Entonces la respuesta es sí, con Mi Casa Ya puede comprar en cualquier parte del país, pero con Mi Casa Ya en Bogotá puede comprar específicamente en Bogotá con un subsidio mucho más alto que en cualquier ciudad. ¿Qué es lo que le aporta al distrito? ¿Qué es lo que le aporta al distrito? Y que creo que es una buena práctica de políticas públicas, es pues rememos con la Nación para el mismo lado, sumemos esfuerzos financieros y hagámosle la vida más fácil a la gente. Oye, América, nos siguen llegando preguntas por todas las redes sociales. Ahora voy a leer unas de Twitter. En Periscope también transmitimos nuestro programa en vivo Opina Bogotá, 8:50 de la noche. @Sugar34Sugar. En Twitter hay cuentas llamativas. Vamos a decir las arrobas, ni más faltaba. Algunas de pronto no serán publicables, pero bueno, vamos a la pregunta. Si estoy reportado, supongo que en Datacrédito, ¿puedo aspirar al subsidio? Pues, Sugar, no. pues la clave en esto es ser organizado financieramente y que el banco le preste, porque es el banco el que va a hacer, llamémoslo así, como el filtro y la evaluación de la capacidad de los hogares para poder contraer un crédito. Y aquí hay que contarle a todos los bogotanos que nos están viendo, y es, cualquier colombiano de cualquier estrato que quiera comprar vivienda necesita crédito. Va a necesitar crédito. Y para necesitar crédito tiene que tener un historial bueno ante los bancos. Y si está reportado, pues lo mejor es ponerse al día, salir de eso y acercarse al banco para pues organizarse y ver si más adelante le prestan. Pero entonces mi sugerencia es, salgamos de esas listas negras y pongámonos al día. El subsidio es a través de esa articulación entre nación y distrito, pero en últimas es la persona, el ciudadano, el que va a asumir el compromiso con la entidad bancaria. Claro, así es, siempre ha sido. Además, recordemos que a nivel nacional hace algunos años una crisis importante porque llegó a haber más de 1 billón de pesos de subsidios asignados a muchos hogares que cuando iban al banco no les prestaban. Entonces eran las famosas cartas cheques que daba la nación, que se quedaban en cuentas y no se podían volver viviendas porque los hogares no tenían cómo complementar o cómo cumplir ante el banco los requisitos para ser objeto de crédito. Hablando de nombres curiosos, el de este caballero que nos escribe a esta hora a través de Twitter, Raúl DJ 16, pero mire, eso es una arroba, es probable que sea un DJ. Es probable. Él ¿Qué le pregunta, secretario? Hola, si tengo un subsidio aprobado en caja de compensación, pero aún no lo he usado, ¿puedo acceder al subsidio que están ofreciendo? Es el de los 6, 8 adicionales al subsidio nacional. Gracias. No, Raúl, este programa busca complementar los esfuerzos del subsidio que da la Nación a través del Ministerio de Vivienda y los que da el distrito a través de la Secretaría Distrital de Hábitat. No involucra ni permite complementar los recursos que dan las cajas de compensación familiar. Bueno, seguimos ahora en Facebook. Vamos de Twitter a Facebook, saltamos de una red a otra. Secretario, le pregunta Hugo Díaz M. Los connacionales que viven en el exterior, es decir, colombianos que quieren retornar a nuestro país, a nuestra ciudad, pero que estamos solos en el programa de retorno, ¿está considerado que la familia, los miembros que hemos estado fuera y queremos vivir en Colombia, podemos acceder al cumplir los requisitos? En este momento no se ha considerado esa posibilidad. Está orientado a los hogares que hoy viven en Colombia, que están domiciliados en el país y que quieren comprar una vivienda, en este caso del programa Mi Casa Ya en Bogotá. Y en Twitter, Infórmate y luego Opina, que también es un nombre muy curioso, se pregunta ¿cómo se puede obtener este beneficio para un soltero? Vuelve sobre este tema, que responde por su mamá y por su abuela. Perfecto, es que está hecho para ese tipo de cosas. ¿No? Claramente. Claro, este programa está hecho para ese tipo de situaciones en que una persona está sola, ¿cierto? Es un hogar, llamémoslo así, unipersonal, pero que tiene obligaciones y responsabilidades. Claro que sí,
Y esa es una de las ventajas y una de las novedades que trae este programa de vivienda en Bogotá. Bueno, a Laura Osorio hace una pregunta, Laura, ya la respondieron, que si está reportando de Atarcrédito se puede participar en el semillero, dice ella. Es un programa del Gobierno Nacional. Hay que ir a preguntar al Gobierno Nacional, Laura. Pero yo creería que... Usted que trabajó en el Gobierno Nacional... Pues yo creería que la regla de es cualquier general. programa es que en general uno tiene que estar al día porque tiene que mostrar capacidad de endeudarse. Pero mire el caso, Erika, de Didier Rincón, a quien saludo a esta hora. Dice, somos 4. Uno de mis hijos tiene discapacidad y no cuento con ingresos suficientes para hacer un ahorro. ¿Será posible conseguir un subsidio? ¿Qué debo hacer? Ayudémosle a Didier, secretario. ¿Qué le podemos decir? Didier, pues si quieren por el interno me dejan los datos para buscarlo, a ver qué podemos hacer en estas situaciones, llamémosle ya, bien especiales. Sí. Y mirar su condición y ver si no es este programa, si puede ser alguno de los otros programas que maneja el distrito para población en mayor estado de vulnerabilidad. Pero de entrada mi casa ya no... Pues uno... Y la regla que les decía, en general es para hogares que ganan hasta 4 salarios y que tienen la posibilidad de mostrar capacidad de pago, de ahorro, para poderse endeudar con un banco. Esa es la entrada, ¿cierto? Pero obviamente eso no quiere decir que no tengamos programas para hogares que no cumplen con esa condición. Como lo mencionábamos anteriormente cuando estamos hablando de hogares víctimas del conflicto armado que están en estado de extrema vulnerabilidad. Sí, claro, son condiciones especiales. Daniel Castañeda, no tengo trabajo, pero sí ingresos demostrables. ¿Puedo aplicar? Buenísima la pregunta. Tanto los hogares que tienen un trabajo formal como los independientes que pueden demostrar sus ingresos pueden entrar en este programa a través de cualquiera de los bancos hipotecarios que están vinculados en la ejecución del mismo o a través del Fondo Nacional de Ahorro. El Fondo Nacional de Ahorro también tiene líneas de crédito especializadas para hogares que no tienen un trabajo formal, como el ahorro voluntario contractual, que es una de las líneas que nos ha permitido, incluso en lo que llevamos de ejecución del programa, darle a muchos hogares que hoy no tienen un trabajo formal. Incluso si están dentro de la economía informal, pero pueden demostrar los ingresos. Sí. Pues el programa arrancó en noviembre del año pasado. Ya hemos asignado más de 250 subsidios en Bogotá. Esto parece poquito, pero la verdad es un número muy importante porque el ritmo de asignaciones ha sido alto. De esos, cerca de la mitad de los subsidios que hemos asignado, los hemos asignado con el Fondo Nacional de Ahorro. ¿En qué? En esas líneas de atención para hogares o para personas que devengan su sustento en la economía, no la llamemos informal, pero de manera independiente. Bueno, nos siguen escribiendo en Twitter, en Facebook, y aquí seguimos respondiendo. Vamos a trasladar ahora la pregunta de Jonathan Sánchez. ¿Este subsidio es solo para adquirir una casa de interés social? Sí, señor Jonathan, es solamente para comprar vivienda de interés social. Recordemos el monto. Que son hasta 112 millones de pesos, o vivienda de interés prioritario, que son viviendas que no superan los 58 millones de pesos, nuevas y en el perímetro urbano de Bogotá. Erika, ahora alguien preguntaba, ¿uno dónde consigue vivienda de 112 millones de pesos? Sí. Buena pregunta. En este momento en Bogotá hay cerca de 650 proyectos de vivienda de todos los tipos que están ofreciendo vivienda en la ciudad. Son más o menos unas 19.000 viviendas que están en oferta en Bogotá. Y de esas, 5.000 son viviendas de interés social. Están principalmente ubicadas en Suba, en Usaquén, en Kennedy y en Fontibón. Y realmente uno no tiene, si haces un ahorro en un banco y demás, nada te obliga a ir a una determinada vivienda en Suba o a Fontibón o a Kennedy. Donde quiera. Hay total libertad. La que le guste, la que le guste, la que más le convenga, porque está cerca del colegio de los niños, porque está cerca del trabajo. No hay que cambiar, digamos, de forma de vida, porque si usted vive en Suba, no le toca irse a vivir a Usme, por ejemplo, para hablar de extremos. Claro. Es donde usted la encuentre, la que le guste, para esa puede aplicar con este programa. Ángelo Galindo, ¿funcionarios públicos pueden aplicar estos subsidios? Sí. No es ninguna no hay restricción. No hay restricción. Funcionarios públicos, cualquier ciudadano. Aquí la única regla es esa, y vuelvo y lo insisto, estar organizado financieramente. Tener una cuenta en un banco, demostrar que uno es juicioso con la plata que gana, que ahorra, que cumple con sus obligaciones financieras y demostrar que el banco le puede prestar. Si el banco le presta, nosotros le damos el subsidio. Es así de fácil. Erika, ¿qué hora marca su reloj? Porque su reloj va adelantado como unos minutos frente al mío. Ayer lo comprobamos. Muy bueno, ¿qué hora tiene? 8:58. 8:58 de la noche. Le digo que acaba de ingresar a nuestro Facebook Live uno de nuestros televidentes más fieles, Jaime Santana Buitrago. Sí, señor. Yo ya me aprendí el barrio. Barrio Entre Ríos,
localidad 12, Barrios Unidos. Este es un televidente fiel de Canal Capital. Saludo para Jaime y a la pregunta que formula. Muy buenas noches para todos. Mi pregunta es, si soy de estrato 4 y quiero comprar vivienda, ¿en qué momento o cómo puedo aplicar a los subsidios? Bueno, Jaime, aquí no miramos el estrato de la vivienda donde usted actualmente está residiendo. Lo único que se debe verificar es el nivel de ingresos del hogar, es decir, el nivel de ingresos de los miembros del hogar sumados que no pueden superar los 3.312.000 pesos, como decíamos al inicio. Si usted cumple con esa condición y adicionalmente no es propietario de una vivienda en este momento, ni es beneficiario de un subsidio de la nación, ni del distrito, ni de las cajas de compensación, ni de una cobertura, puede acceder al programa. Raúl vuelve, Raúl nos está viendo y hace una contrapregunta. Disculpa, nos dice, ¿puedo desistir de la aprobación del subsidio que nos contaba él hace un momento que tenía un subsidio en una caja de compensación? Para poder acceder a esos subsidios de mi casa ya, que van combinaditos, ¿no? Distrital y nacional, sería una gran ayuda económica. Sí, tiene la posibilidad, es obviamente una decisión muy personal, no entienda que lo estoy invitando a hacerlo, evalúelo, pero sí está la posibilidad de que pueda uno renunciar a un subsidio para después, ya no tener el compromiso de un subsidio asignado, poder aplicar en este otro programa del que estamos hablando. Que es más favorable. Oiga, esto parece un examen final. Claro, ahora estamos realmente, Erika, creo yo que con una de las personas que más sabe de vivienda en Colombia, el secretario de Hábitat de Bogotá. Erika, vamos a hacer una cosa, usted pendiente del Twitter para dar abasto y yo pendiente del Facebook para que tramitemos todas las preguntas porque es que nos están llegando, secretario, preguntas por todo lado. Dice Julián Críos Sanz, si tengo una casa a mi nombre con afectación familiar, pero es de mis padres y vivo en arriendo con mi esposa, ¿puedo trasladar la vivienda a nombre de mis padres para acceder al subsidio? ¿Qué caso? ¿Qué caso? Usted está brindando acá una asesoría personalizada. No, es una asesoría, pero esa está complicada. Lo que decíamos es, la condición del programa es que no aparezca vivienda a nombre del hogar, ¿cierto? Pero también en esto hay que ser racional. La idea no es estar haciendo operaciones para... Sí. Echa la ley, echa la trampa. Exacto. Sí. O sea, no. irse por una ruta fácil. Es que esto es un caso diferente, creo que habló ahí de afectación familiar, sí, ¿al nombre de quién? Si es de sus hijos o algo. Entonces uno diría, yo no sugeriría hacer eso. No está claro el tema ahí. De hecho, pues tengo una anécdota que sí puedo contar. Claro, secretario. Cuando trabajaba en el Gobierno Nacional entregando viviendas en Cesar. Gratuitas, porque usted estuvo al frente de ese programa. Estamos entregando gratuitas y tuve la posibilidad de ir a alguno de esos sorteos que hacíamos para entregar una de esas viviendas y se lo ganó una señora. Cuando la señora pasó, ¿cierto?, a recibir su cosa, todo el mundo empezó a abuchar y a gritar y que ella no, porque ella tenía casa y ella cogió su boleta y dijo, yo no tengo casa y que no sé qué, y bueno, ahí estaba como siempre la personería, la procuraduría, y dijimos, no, pues vamos a revisar el caso de la señora. Resulta que la señora era hija de Diomedes y tenía la casa a nombre del marido, ¿no? ¿Era hija de quién? ¿De Diomedes Díaz? Sí. Era hija de Diomedes Díaz y tenía la casa a nombre del marido. Bueno, mire pues qué buena historia. Todo lo que nos tocó hacer, obviamente, para revocar ese subsidio. Revocarle. Porque acá es importante, obviamente, este es un programa de beneficio para la comunidad. Claro, para y ayudar donde a las personas. obviamente la idea es que las personas accedan de buena fe a los beneficios siempre y cuando cumplan con esas condiciones. Y es que no tengan una vivienda y puedan acceder, en muchos casos, por primera vez, a ser propietarios con estas ayudas que estamos haciendo desde el gobierno distrital con el apoyo del Ministerio de Vivienda. Mire, hay más casos particulares como el que nos plantea Jenny Bejarano López. Buenas noches, quiero un subsidio. Pero cuando mi mamá solicitó ese subsidio, nos pasó a mi hermana y a mí como núcleo familiar, por lo que yo no he podido aplicar. Soy madre cabeza de hogar y no tengo vivienda propia, entonces ¿cómo puedo hacer? Bueno, hay que mirar varias condiciones. Ese tema que está planteando en la pregunta a veces genera dificultad, sobre todo cuando se trata de familias que hacen parte de población víctima de la violencia, población desplazada, donde el control a la conformación de los núcleos familiares es mucho más complicado porque los hogares tienen que estar registrados o tienen que inscribirse en el Registro Nacional de Víctimas. Y ahí lo que se requiere a veces es poder actualizar los núcleos familiares. Y lo entiendo, por ejemplo, digamos que yo hoy aplico un subsidio y tengo un hijo de 10 o 12 años. Y resulta que cuando él ya crece y se va de la casa, ¿cierto?, apareció como beneficiario de un subsidio en algún momento por afectación familiar y en muchos casos se les niega el beneficio.
Con este programa lo que buscamos es evitar eso precisamente, y es que las personas que ya salen de su núcleo familiar puedan aplicar fácilmente, siempre y cuando se vuelva a demostrar que no es propietario de una vivienda, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, dos preguntas que tienen, Erika, un mismo tema. Nancy de Dios dice, soy cabeza de familia y tengo un hijo con discapacidad, gano el mínimo pero no tengo ahorros, ¿cómo puedo aplicar al programa? Y Gina Pérez, un caso más o menos similar. Buenas noches, mi hermana gana un salario mínimo, es madre soltera, un hijo con hipoacusia y a ella le diagnosticaron una enfermedad terminal. ¿Puede aplicar o hay otro programa al que pueda aplicar? Bueno, en principio lo que esperamos con este programa, con Mi Casa Ya en Bogotá, es que hogares que ganan desde un salario mínimo puedan entrar. Esto era casi que impensable hace años y eso es uno de los grandes avances que tenemos. Lo que hemos visto ya como resultados reales del programa es que le estamos llegando a la gente de menores ingresos en Bogotá para que incluso puedan comprar viviendas más caras que una vivienda de interés prioritario, viviendas de interés social de un precio alrededor de los 82, 85 millones de pesos. Hemos asignado cerca de 250 subsidios. De esos subsidios, 118 para ser exactos, perdón, se le han asignado a hogares que ganan menos de 2 salarios mínimos. Y de esos 118, 112, 110 hogares compraron viviendas de interés social que superan los 80 millones de pesos. Es decir, con el programa sí se puede. Y hogares que ganan un salario, pero vuelvo a insistir, que estén organizados financieramente, que puedan demostrar su capacidad de pago de un crédito hipotecario, pueden entrar en esto. Y no se tienen que conformar con una vivienda chiquita, sino con una mejor vivienda, incluso de mayor valor. Claro, que sean capaces, pagando menos. Claro, que sean capaces de menos. responder, porque Exacto. es que, insistimos, no son regaladas. Claro, este tema... No son regaladas. Es un subsidio. La nación y el Es una ayuda. distrito Es una ayuda. articulan Sí. su esfuerzo para poder brindarles un subsidio que es verdaderamente con una... muy ventajoso, por llamarlo de alguna manera, con unas enormes facilidades, pero usted tiene que asumir Claro. el crédito con esa entidad bancaria. Aquí hay otra pregunta de Toyeco Ángel. ¿Cuál será la tasa de interés y el número de años o meses para pagar? Qué buena pregunta. Nosotros hemos venido modelando, digamos, este programa con base en las tasas de interés vigentes. Erika, tú decías al principio del programa que Marta Moreno, la presidenta de Camacol, Cundinamarca, decía que este es un buen momento para comprar. Y lo es porque hoy las tasas están en un nivel muy interesante, muy bueno, alrededor del 10.5, 11% efectivo anual, al cual, si se le aplica el beneficio del subsidio de la cobertura de la tasa de interés, que puede ser hasta de 5 puntos, pues les puede dejar las tasas entre un 5.5 hasta un 6%. Eso implica que las cuotas del crédito hipotecario que tienen que pagar cada mes se pueden reducir incluso en un 30%. Y ahorita, si quieren, damos ejemplos. Sí. Esto, digamos, para créditos modelados en tasa fija en pesos a 20 años, pagados a 20 años. De esta manera, un hogar que gana, por ejemplo, hasta 2 salarios, puede terminar pagando una cuota de 300.000 pesos por una vivienda de interés social. ¿Por qué es importante esto? Porque si miramos cuánto paga ese hogar hoy en promedio en Bogotá, encontramos que un hogar de ese nivel de ingreso en Bogotá puede estar pagando entre 500 y 550.000 pesos mensuales de arriendo. Pero comprando con este programa, Paga menos. la cuota le queda en 300.000 Es decir, Erika, es que es o un programa- 370.000 pesos. Es un programa de mucha ayuda para las Es personas porque mucha ayuda. es una vivienda propia y va a pagar menos de lo que paga hoy por arriendo. Por eso hacemos estos programas en Canal Capital para servir de puente entre Para el distrito y socializarlo. los Es que ciudadanos, a para que veces ustedes la transmitan gente no las se dudas. entera. Y aquí en Canal Capital Gracias estamos por esta oportunidad, ¿verdad? Porque es haciendo dar la haciendo posibilidad televisión que de la gente servicio al vea ciudadano. ¿Qué opciones tienen? Claro. Y cómo le hacemos la vida más Bueno, fácil a la gente. sigamos porque, secretario, hay preguntas por montones. Erika está en Twitter, yo estoy en Facebook. Alba Jimena Penagos Neuta, si estuve reportada en Datacrédito y ya cancelé voluntariamente, ¿puedo acceder al subsidio y al banco para préstamo? Claro que sí, siempre y cuando no tenga, digamos, esa inscripción en las centrales de riesgos, para que no digamos datacréditos, las centrales de riesgos que manejan la información crediticia de los hogares. Aquí hay otra pregunta de Angélica Gudelo Amaya. ¿Los que tienen caja de compensación no podemos aplicar? No, sí pueden aplicar.
Los hogares que hoy tienen un empleo informal, ¿cierto?, pueden aplicar el programa de Mi Casa Ya en Bogotá. Se van con la caja y pueden optar por un subsidio hasta de 30 salarios, o se van con Mi Casa Ya en Bogotá y pueden optar por un subsidio hasta de 40 salarios. Es un tema de escoger y lo que sea más fácil, más conveniente o más rápido. Aquí lo que estamos mostrando con este programa de Mi Casa Ya en Bogotá es que en este momento Bogotá es la ciudad que tiene el nivel de subsidio más alto del país y que incluso es muy bueno porque empezamos a prepararnos para las discusiones que se vienen con el Plan Nacional de Desarrollo, claro, y el ajuste a los precios tope de las viviendas de interés social y de interés prioritario en el país. Bueno, una pregunta, sí. Es que, bueno, como llegan tantas, pero A usted le han escrito en Twitter mucho, se me quedó Erika. en la cabeza. Una persona preguntaba, excusas porque no conservé su nombre, ¿hasta cuánto va a estar vigente este programa? Bueno, ¿Cuántos cupos hay? Con el subsidio de hasta que se Nación agoten y los Distrito. cupos, lo que pase antes, ¿Cuántos ¿cierto? cupos hay, secretario? En este momento tenemos más de 2.000 cupos disponibles. Nosotros el año pasado firmamos un convenio con la Nación, con el Ministerio de Vivienda, con el Fondo Nacional de Vivienda. En julio del año pasado se firmó ese convenio y eso le permitió al distrito girarle 18.000 millones de pesos a los patrimonios autónomos, a los fideicomisos que administran los recursos del subsidio de la Nación para tener este complemento específicamente para la Ciudad de Bogotá, ¿cierto? Esos recursos, esa platica nos alcanza para 2.500 subsidios y hemos asignado como 250 en 3 meses, desde mediados de noviembre que inició la operación. Entonces apenas estamos comenzando. Tenemos esos subsidios disponibles. El programa de Mi Casa Ya a nivel nacional va en teoría hasta diciembre de este año, pero ya el presidente Duque ha anunciado tanto a los gremios de la construcción como al país que ese programa se va a extender. Entonces, anímense porque de verdad es un buen momento. Tenemos estas ayudas importantes. Las tasas de interés están en un nivel bueno, bajito para comprar, y la oferta de vivienda en la ciudad es alta. Hay más de 5.000 viviendas en oferta. Estaremos cubriendo el 50% de la oferta de vivienda de interés social en la ciudad con este programa. Pero tienen que tener claro las personas que nos ven a esta hora, Sí. porque muchos nos han hecho la pregunta pensando que este es ahora que cambió de nombre, simplemente el programa y que empezó a llamarse Semilleros de Propietarios. No, son 2 programas totalmente distintos. 2 programas distintos con un denominador común, que es el gobierno nacional. Porque tanto Mi Casa Ya tiene recursos de la Nación y Mi Casa Ya en Bogotá es complementado con recursos del distrito, y el Semillero de Propietarios es el nuevo programa que se ha lanzado en la administración del presidente Duque para que los hogares de menores ingresos puedan llegar a ser propietarios pagando unos arriendos mensuales que tienen también un subsidio de la Nación y puedan demostrar ante las entidades financieras que son buena paga. Y si son buena paga, a los 2 años, pues les dan la posibilidad de comprarse una vivienda nueva. Y Mi Casa Ya, Erika, nos contaba ahora el secretario, Mi Casa Ya en Bogotá es el subsidio que ha englobado todo, porque Sí. es por llamarlo de alguna manera, el gran subsidio de vivienda en Bogotá. Dice Marta Liliana Aldana Casas, yo ya estoy pagando mi crédito hipotecario, pero no pude acceder al subsidio. ¿Puedo aplicar todavía? No, si ya se legalizó el crédito, ya fue desembolsado, desafortunadamente ya no puedes participar en el programa. Lizeth Fernanda, si no tengo ahorro en ningún banco, ¿no puedo adquirir subsidios? No, pues la base del programa es que cuente con crédito hipotecario. ¿Sí? Si no hay crédito hipotecario, no se puede asignar el subsidio, porque lo decíamos al principio, es a través de los bancos que se hace la verificación de las condiciones y se administra la asignación del subsidio y el desembolso del subsidio, etcétera, 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 para que le escrituren y le entreguen una vivienda. Hay que tener ahorrado el 30% de 100. No, puede ser hasta el 10. Hasta el 10. Pero lo que estoy diciendo es necesario pasar por el banco. Es necesario tener crédito hipotecario, porque lo que les decía al principio, en Colombia nadie, salvo cuando estaba el programa de vivienda gratis o gratuita de la administración del presidente Santos, nadie compra vivienda en Colombia sin crédito hipotecario. Bueno, Jenny Tun, ya tengo el crédito aprobado y el subsidio de Mi Casa Ya, pero el apartamento lo entregan hasta septiembre u octubre. ¿No lo pierdo por el tiempo de entrega? Claro que no. Que se aliste Bueno, felicitaciones. Sí, felicitaciones. Y le va a Ahí llegar para tenemos fin de testimonio, año. ya, Le va a ya. llegar a fin de año el apartamento a Jenny para compartir en familia. Jenny, qué Erika. felicidad. No, buenísimo, me alegra mucho, de verdad. Mire, una última pregunta de Viviana Tobar. Después de que el banco apruebe el préstamo, ¿a dónde se puede dirigir uno?
Pues a una sala de ventas a buscar apartamentico. O muchas veces en las salas de ventas le cuentan a uno y uno va al banco. Eso depende de las políticas de los bancos que varían un poquito, si hay preaprobación de crédito, hay aprobación directa del crédito. Pero si ya tiene el crédito aprobado, me imagino que le habrán dado por lo menos 6 meses para ir a buscar casa y llevarla para iniciar todo el papeleo. Bueno, aquí una pregunta, ya se nos empieza a agotar el tiempo, estamos dando respuesta a la mayoría de sus inquietudes. Gracias por estar en sintonía de Canal Capital de Opina Bogotá. Marta Liliana Aldana Casas, buenas noches, soy madre cabeza de hogar, en estos momentos estoy pagando crédito hipotecario. En su momento no pude acceder al subsidio, ¿puedo aplicar ahora? ¿Podría aplicar al de mejora? No sé si por mejora se refiere a un crédito que le ayude a mejorar el apartamento. Para arreglar el apartamento que ya compró. El programa de mejoramiento de vivienda. Sí, pero pues si aquí está pagando crédito hipotecario, supondría yo que es por una vivienda nueva, no sé. Pero si es por una vivienda nueva, no podría acceder nuevamente a un subsidio para comprar otra. Bueno. Porque claramente ya es propietaria. ¿Pero al de mejoramiento sí podría? Y al de mejoramiento depende, porque si es nueva, no vamos a mejorar viviendas nuevas. El subsidio de mejoramiento que se hace en el distrito, en lo que llamamos modalidad de habitabilidad, es para mejorar las condiciones de viviendas que están en un estado y hemos visto llamémoslo así, que genera vulnerabilidad o incluso afectaciones a la salud de los hogares. Erika, una pregunta importante porque menciona muy bien un caso muy particular, Nora Emilce Bermúdez Márquez. Es muy importante, por favor, lo que voy a preguntar. Lo que sucede es que cuando salió el programa PIBE para discapacitados, yo llevé todos los papeles al Hábitat, nos registraron en un computador para el subsidio y nos dejaron esperando. Nunca llamaron y teníamos ahorro en el Fondo Nacional del Ahorro. ¿Qué debemos hacer? Bueno, el programa PIBE, hay que explicar, es un programa muy importante de la administración con el que estamos priorizando en cierto tipo de hogares que tengan condiciones como nos están mostrando acá, con miembros con discapacidad o con hogares que hacen parte de población desplazada. Este es un hogar que ha generado una demanda muy grande, alrededor de cerca de 18.000 hogares están hoy inscritos, pero no postulados, ¿no? Que eso es una diferencia jurídica importante y es la inscripción no da derecho a ser beneficiario del subsidio, sino en la medida en que la Secretaría empieza a llamar a los hogares de acuerdo con la disponibilidad de proyectos de vivienda y de recursos del subsidio para ir asignando. En este momento la prioridad tiene la población desplazada, siguiendo además los autos de la Corte Constitucional y como les decíamos, ya hemos empezado a hacer los procesos de entrega de los apartamentos que se han priorizado para ellos, pero en todo caso me gustaría decir si es posible llevarme los datos de la señora que está consultando hay dos casos en particulares, y ya en particular para poderles dar respuesta específica y mirar en qué estado se encuentran frente a la Secretaría, si están inscritos o postulados y poderles dar una respuesta más precisa. Bueno, se nos acaba el tiempo, infortunadamente, secretario, bueno, superó la prueba, impresionante, prueba superada. Preguntas de pero todo tipo. Adicionalmente yo ya aquí al cierre quisiera agregar que si las personas tienen inquietudes en torno a este tema, se podrían acercar a la Secretaría de Hábitat para tener una asesoría personalizada. A la red de CADES de Bogotá, también estamos trabajando en los CADES, hay posibilidad de que les demos información sobre el programa. Eso fue algo de lo que hicimos el año pasado, fue descentralizar la atención al público, no solamente tienen que ir a la Secretaría en la calle 52 con carrera 13, pueden ir allá, pero también pueden ir a cualquier punto de atención en los CADES de la ciudad. Bueno, secretario, eso es muy importante. Gracias por estar esta noche aquí en vivo y en directo. No, ya gracias son a ustedes por traerme de la noche, 9:17, el reloj de ¿Cuántas Erika. preguntas respondí? No, nos llegaron, tenemos infinidad de preguntas, no las he contabilizado acá en Facebook, en Twitter, hay preguntas de todo tipo, más de 100 preguntas sin duda alguna, secretario, lo cual habla, Erika, de la importancia de la vivienda en Bogotá y sobre todo de la importancia de que hagamos estos programas para que el distrito pueda explicarles de manera pedagógica, de manera tranquila, aquí en un espacio largo, y resolver todas las inquietudes sobre este tema tan importante. Así que, secretario, usted tiene el compromiso con nosotros de que periódicamente viene a este programa y hacemos un programa dedicado a responder dudas de viviendas. Acá me cuentan que llegaron más de 200 preguntas. Wow, impresionante. Secretario. Buenísimo, gracias, gracias. Muchas gracias por estar esta noche con nosotros y comprometido para venir todas las veces que quieran. Siempre acá al Canal Capital. Lo importante es que
todos los bogotanos tengamos muy claro la información de todos los beneficios que tiene la ciudad y en este caso para acceder a vivienda. Erika, se nos acabó el tiempo. Sí, señor. Y Se se nos quedaron muchas preguntas. Le siguen escribiendo a su Twitter. Sí, para la próxima vez. Para la próxima ocasión. Bueno, a todos ustedes muchas gracias por estar con nosotros aquí en Opina Bogotá de Canal Capital y los esperamos mañana, como siempre, 8:30 de la noche, en Facebook, en Twitter, en su televisor, viendo este programa de Canal Capital, donde hablamos de los temas que le interesan a Bogotá y al país. Muy buenas noches. Gracias.